Mis buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a ir conectándonos y viendo que sus compañeros se siguen conectando para que no haya interferencia. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. ¿Quién me podría manifestar? En resumen, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver. A ver, hay que recordar también que cada uno de ustedes, sí, si se está conectando desde una cuenta que no le pertenece, si no están sus datos, por favor colocar sus datos completos aquí en el Meet, ¿sí? Muy bien. Dicho ello, a ver, ¿quién me podría manifestar en resumen qué es lo que hemos hablado la clase pasada? Profesora, hemos hablado del clasicismo español. A ver, Manayo Ramos, mencionaste, no te logré escuchar muy bien. Manayo Ramos Guerra, ese es tu Profesora, apellido, ¿verdad? Gama.
¿Cuánto? Sí, hablamos del clasicismo español. Ya. ¿Clasicismo español o neoclasicismo español? Neoclasicismo español. Neoclasismo, Miss. Neoclasicismo. Muy bien. Es Manayo tu apellido, ¿verdad? Mi nombre, profesora. Ahí a tu nombre, Manayo Ramos Gamarra es tu apellido. Sí, profesora. Muy bien. A ver, muy bien. Hemos hablado sobre el neoclasicismo español. ¿Qué hemos dicho? A ver, primero, ¿de dónde deriva el término neoclasicismo? ¿Por qué se le da el nombre de neoclasicismo? Dos, ¿cómo es que se forma el nombre de neoclasicismo? ¿Mm? A ver, Alexander Jordan, ¿me escuchas? Flores. Yumelita, Juana, Marco. A ver, ¿me escuchan? Feliz tarde, sí. José. Feliz tarde, Miss. No te logro escuchar bien. Feliz tarde, Miss. Ah, ya, buenas tardes. A ver, chicos, vuelvo a repetir la pregunta. Cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a entablar la relación, ¿no? ¿Qué es de dónde se da a conocer el término neoclasicismo? ¿Por qué se le determina de esa forma? ¿Por qué tiene el nombre de neoclasicismo?
Nadie es. Tiffany Suárez. Tiffany. Miss, ¿esa es una etapa que surge en Francia en el siglo XVIII? Ya, surge en esa época, claro. Pero ¿por qué se le da el nombre de neoclasicismo? ¿De dónde proviene dicho nombre? ¿Es un movimiento artístico y literario, Miss? Ya, es un movimiento artístico literario. Pero a ver, nosotros cuando hablábamos la clase pasada, decíamos que el término neoclasicismo ha sido formado en base a la influencia de otra corriente literaria, ¿cierto o no? Que es el famoso Sí, clasicismo. clasicismo. Clasicismo, Es profesor. una de las primeras corrientes literarias que aparece o se da a conocer dentro de la literatura universal, ¿cierto? Se relaciona con dicha corriente literaria, ¿ya? Entonces es el famoso clasicismo, por eso se le denomina neoclasicismo porque comparte algunas características del clasicismo griego, como la belleza, como la búsqueda de la perfección, como lo racional, ¿cierto? Entonces Sí, presenta ello, ¿ya? Entonces esa era la respuesta. Claro, cada movimiento literario es considerado como movimiento artístico cultural y esa definición también tiene un sustento. ¿Por qué se le conoce como un movimiento artístico cultural? ¿Por qué se le determina de esa forma? Chicos, eso sí lo explicábamos en cada corriente literaria.
Cuando hablamos de una corriente literaria, ¿nos centramos solamente en la literatura? No, profe. ¿En qué más nos centramos? Eh, en lo económico, político, lo social, En los aspectos cultura. en los aspectos culturales. Exacto. Por eso se le dice movimiento artístico cultural, como también lo desarrolla en el arte, como también en la cultura. ¿Cierto? Ello es. ¿Sí? Muy bien. Álvarez Paz, ¿verdad, José? ¿Tus apellidos? Sí, mis. Sí, mis. Muy bien, Álvarez Paz. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, en base a ello, sí, hemos entonces desarrollado los diferentes textos o figuras, mejor dicho, corrientes literarias que van a involucrar o que van a desarrollarse, ¿cierto? En diversos aspectos, tanto literarias como culturales, ¿no? Que se van a ir desarrollando, ¿sí? Para contextualizar un poco en el ambiente histórico, ¿ya? En ello se enfoca, ¿ya? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante conocido con el nombre de plan de redacción. ¿A qué denominamos plan de redacción? A ver, ¿qué será un plan de redacción para ustedes, chicos? A ver, Alexander. Alexander. Bueno, parece que Alexander no está. Concepción. Concepción. Profesora, buenas tardes. Concepción. Buenas tardes. A ver, si yo te digo plan de redacción, ¿qué interpretas de ese término? Es un esquema que organiza los enunciados. Ya, para ti el plan de redacción es un esquema. Sí. Ya, muy bien. ¿Cuáles son tus apellidos completos, Concepción? Mamá Nileime Concepción. Laime. Mamá Nileime Concepción. Ah, ya, Laime, ¿no? Sí, profesora. Mamá Laime Concepción. Muy bien. Claro, se relaciona mucho con lo que tú estás manifestando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos dice plan, ¿no? Entonces, al decir plan, ya nosotros podemos determinar que al desarrollar un plan de redacción es una estrategia, ¿no? Pero donde vamos a redactar, ¿ya? Eso es un plan de redacción. A ver, vamos a ver en qué se enfocan los ejercicios de plan de redacción y qué formato tiene. Un plan de redacción es un esquema lógico deductivo
el cual está conformado por un conjunto de conceptos, ¿no? Un conjunto de oraciones, los cuales van a estar propuestos sobre un determinado tema. ¿Qué quiere decir? Va a haber un conjunto de oraciones, ¿sí? Pero esas oraciones te van a hablar específicamente sobre un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, supongamos la naranja. Todas las oraciones te van a hablar sobre la naranja, ¿sí? Entonces recuerden, cuando se les consulte y se les diga qué es un plan de redacción, ustedes dirán, es el esquema lógico deductivo, ¿ya? Ese es el ejercicio de plan de redacción. Es el esquema lógico deductivo, el cual está conformado por un conjunto de conceptos, ¿ya? ¿Queda claro ahí? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué estructura tiene un ejercicio de plan de redacción? Un ejercicio de plan de redacción con frecuencia va a tener un título, tiene enunciados y tiene las alternativas múltiples. En el título, rápidamente nosotros sabemos que todo texto tiene un título, ¿cierto? Y al yo determinar el título de mi texto, voy a poder conocer qué cosa, el tema general. Si mi título, por ejemplo, me dice la cultura chavín, yo ya sé que dentro de mis enunciados, ¿de qué me van a hablar? De la De la cultura. cultura La chavín. cultura chavín. De la cultura De la chavín. cultura chavín, Miss. Exacto, ¿cierto? Entonces el título, a mí en el título ya me proponen el tema, ya me dan a conocer el tema, ¿ya? El cual va a tener ciertos enunciados, ¿no? Los cuales van a estar compuestos de 4 a 5 oraciones, pero todas Oraciones. estas oraciones me van a hablar sobre, por ejemplo, la cultura chavín, ¿no? Que son subtemas. No neta, por ejemplo, me puede hablar sobre el año que se encontró, sobre lo más resaltante de la cultura chavín, quién lo estudió, ¿cierto? Pero todo en base a la cultura Chavín, Miss. todo es en base a la cultura chavín, ¿ya? Y las alternativas múltiples, ¿no? Que son las opciones de respuesta. ¿Por qué son opciones de respuesta? Porque si bien es cierto, mi ejercicio me va a plantear oraciones de 4 a 5 oraciones, pero estas oraciones van a estar desordenadas, ¿ya? El cual yo voy a tener que reordenarlas. Por eso el tema es plan de redacción. Yo voy a buscar una estrategia con el cual organizar mi texto y reordenarlas, ¿no? Recordando la estructura de un texto, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, que debe tener esa estructura para reorganizar mis enunciados y así poder determinar el orden correcto, ¿sí? Para poder dar como respuesta. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, el ejercicio de plan de redacción van a ser ejercicios donde van a estar compuestos por oraciones, los cuales van a estar desorganizadas y yo voy a tener que reorganizar. ¿Sí? Me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien.
Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, para yo reordenar un ejercicio de plan de redacción, para organizarlo, darle sentido, coherencia a mi texto, debo de tener en cuenta diversos criterios, ¿ya? Diversos criterios de acuerdo al tema, ¿no? De acuerdo al contexto de qué me está hablando, ¿no? Por ejemplo, voy a tener el criterio de causalidad, el criterio de generalidad, el criterio de jerarquía, el criterio de subjetividad, de temporalidad, de metodología, científico-académico, ¿no? Por ejemplo, el criterio de causalidad se va a enfocar en determinar, por ejemplo, eh, causa-efecto, ¿no? Va a empezar por la causa y luego el efecto, ¿no? De idea general, por ejemplo, de la idea general a lo más particular, de jerarquía, por ejemplo, niveles, ¿no? Por ejemplo, yo te doy miembros de una institución educativa. Entonces, ¿por cuál empezaré? ¿Cierto? ¿Por cuál empezaría si es que te digo miembros de una institución? Por jerarquía, profesora. No, pero por eso, según la jerarquía, ¿por cuál debo de iniciar? Científico académico. Científico académico, Miss. No, 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 no. A ver, no me estoy dejando entender al parecer. Les decía, si yo digo, sí, el criterio de jerarquía y dentro de mi título sería miembros de la institución educativa, si es por niveles de jerarquía, ¿quién debería ir como primero? Metodología, Miss. El director, profesora. Director, a ver, los de las demás jerarquías, digo, los demás criterios no tienen nada que ver, chicos. ¿Ya? Entonces, si es jerarquía, sería, por ejemplo, el director, como dice su compañera. ¿Quién más? Los maestros, profesora. De ahí los maestros, profesora. Ya, los docentes, De ahí los alumnos. alumnos, De o ahí de antes los de alumnos alumnos, no debería ir miembros administrativos, los, los auxiliares. los auxiliares. Después los alumnos, Miss. Y después de los alumnos. Entonces, si yo tengo ese tipo de oraciones, por ejemplo, voy a poder decir que estoy ordenando bajo el criterio de jerarquía, ¿ya? Luego el criterio de temporalidad, por ejemplo, que yo te detalle la elaboración de un queque, por ejemplo. Si yo te digo la elaboración de un queque, empezaré primero, ¿por cuál? Por los ingredientes, Miss. Por plantear los ingredientes. Luego, La preparación, Miss. la preparación. Y finalmente, Hornear, Miss. por el ser, por el Servicio, Miss. servido, ¿no? Entonces, ese es el criterio de temporalidad, ¿no? Degustar, Miss, luego. Indica el proceso, ¿ya? Indica el proceso de elaboración, ¿ya?
Luego tengo el criterio de metodología, ¿no? La elaboración de algún proyecto, ¿no? Relacionado también con científico académico. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Sí? En el desarrollo de este tipo de ejercicios. Primero, debo de leer el título, ¿cierto? Leo el título y las alternativas. ¿Para qué? Para identificar qué cosa, para identificar el tema. ¿Qué tema estoy desarrollando? ¿Qué tema se está desarrollando? ¿Cierto? Entonces, primero, para identificar el contexto, debo de leer el título y las alternativas, para luego identificar los los subtemas, ¿no? ¿Referente a quién? Referente al tema principal, ¿ya? Luego que yo ya sepa el tema, voy a poder identificar o determinar, ¿sí? ¿Qué criterio de ordenamiento voy a hacer uso? ¿No? ¿Qué criterio voy a hacer uso? ¿Será el criterio jerarquía, de temporalidad, cierto? Y luego identificar el inicio o el final del ordenamiento, ¿no? ¿Con qué oración inicio y con qué oración finalizo? ¿Ya? Para luego determinar la concordancia semántica y coherencia. Una vez que yo determine el orden, voy a poder determinar, por ejemplo, si tiene coherencia y sentido mi texto. Y si no tiene coherencia ni sentido, el orden que yo he determinado, ¿estará correcto? No, No, miss. Miss. No, profesor. No. Entonces voy a tener que reordenar nuevamente. ¿Ya? Y luego seleccionar la opción correcta, ¿no? Finalmente selecciono la opción correcta, ¿ya? A ver, esa es la estructura de un texto. Seguro ya lo han visto hasta en el módulo, ¿verdad? Que a muchos les causa extrañez y me dicen, Miss, ¿cómo desarrollo este ejercicio? No entiendo, ¿no? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Las que tienen oraciones o las que están en números romanos? Entonces, ¿cuáles son tus alternativas? Las que aparecen A, B, C, D, ¿cierto? Y cuando te aparece así en números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, o te aparecen en números romanos, ¿no? Esas son las oraciones propuestas, los cuales tú vas a tener que reordenarlas, ¿cierto? Vas a tener que reordenarlas. Por eso es que dentro de tus alternativas no te aparecen oraciones, sino te aparecen los números Romanos. te aparecen los números romanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son posibles, ¿qué cosas son posibles? Órdenes, ¿ya? Ordenamientos. Por ejemplo, tiene como título de estas oraciones, ¿sí? Tiene como título Trilce, obra fundamental de César Vallejo. Entonces, ¿de qué me va a hablar? De la obra de César Vallejo, profesora. Muy bien, de la obra de César Vallejo. Me va a hablar sobre la obra de César Vallejo. ¿De qué obra en específico? De Trilce, ¿ya? De Trilce. Entonces, nos dice, primera oración, antecedentes vanguardistas de Trilce 1822. 2, rasgo estilístico y contenido. 3, vida y obra de César Vallejo. 4, importancia de Trilce en la poesía actual peruana. 5, análisis del poema 31 de Trilce. Entonces, ¿con cuál de las 5 oraciones yo debo de iniciar? El 3. ¿Con cuál? ¿Con la 3?
Claro, yo debo de conocer Las primero 5, Miss. la vida y obra de quién, De César Vallejo. De César Vallejo, Miss. de César Vallejo, ¿cierto? Yo debo de iniciar el texto con César Vallejo. Luego, Con La la 1, 1, Miss. profesora. con la 1, 1, ya antecedentes vanguardistas de Trilce, ya, ¿qué antecedentes tiene el texto? ¿Cuál más? ¿Cuál le debería de seguir? La 2, Miss. La 2, muy bien, el rasgo estilístico y el contenido que presenta, ¿no? Para luego analizar uno de los poemas de la obra y finalmente determinar cuál es la importancia que tiene dentro de la poesía actual peruana, ¿cierto? Esa es la secuencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? 5, profesora. La E. La E sería mi respuesta correcta, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, Miss. Todo claro. Muy bien, entonces esa es la estructura. Entonces la estructura de un texto de plan de redacción tiene título, tiene los enunciados que están desorganizados, los cuales no tienen sentido. Luego tienen las alternativas múltiples de ordenamiento, ¿sí? Los cuales yo voy a poder determinar cuál es la correcta, ¿no? Son posibles respuestas, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? ¿O todo claro? Está bien lo que dijo, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, cada uno de ustedes va a desarrollar los siguientes ejercicios, los 4 ejercicios que les estoy mostrando, ¿sí? Y a medida que van finalizando, van levantando la mano para que puedan participar y así corroborar la asistencia que he ido registrando de acuerdo a los que han ido participando, ¿sí? A ver, a trabajar. Para ello les voy a dar solamente 5 minutos para que puedan trabajarlo de forma individual y luego lo desarrollamos con mi persona.
Miss, en la 1 las especies de extinción es la C, Miss. A ver, vamos a ir levantando la manito para poder corroborarlo, Rocío. Si culminaste la 1, levanta la manito por ahí. En secuencia, lo que van levantando la manito, yo voy a ir consultando y preguntando para que puedan desarrollarlo. A ver, empezamos con Rocío. Rocío Rivera Flores, ¿verdad? Sí, Miss. A ver, todavía no he registrado a Rocío. ¿Recién participas, Rocío? Sí, antes también, Miss, pero no me logro escuchar. Ay, Rivera Flores Rocío. Ya. A ver, Rocío. Leamos cada una de las oraciones para determinar, ¿ya? Primero. Ya, Miss. Las especies en extinción, lo que estaba diciéndole, Miss. Ya, a ver, las especies en extinción. Léeme cada una de las oraciones. O sea, ordenadamente, ya, Miss. No, según lo que te propone Ah, acá. ya. Programas para evitar la extinción. El 2, especies en vías de extinción. 3, los casos más agudos. Y 5, preocupación de la comunidad científica. Ya, muy bien. Entonces, ¿me habla sobre qué? Sobre las especies o el Especies proceso que de sigue las especies extinción. de extinción, ¿cierto? Ahora, Sí, ¿qué Miss. criterio yo debo de tener en cuenta para reordenar estas Ujú, oraciones? ¿Bajo qué sí, criterio? Miss. ¿Criterio de jerarquía, de temporalidad, académico-científico? ¿Bajo qué Ujú. criterio yo ordeno estos ejercicios? De la 3, Miss, primero la 3. No, ¿bajo qué criterio? La pregunta es qué criterio yo uso para reordenar. ¿Recuerdas que hace un momento les mostraba los criterios de ordenamiento? Sí, Miss. Ya, ¿qué criterio has usado tú para reordenar estos ejercicios? De lo que trata de la especie, Miss. A ver, claro, tu tema es sobre las especies, pero yo lo que me refiero es a esto de acá, Rocío. A este de acá. ¿Qué criterio de los que está acá has usado para reordenar? La generalidad, Miss. De lo general a lo particular, ¿va? No. Temporalidad. Solo, Miss. Temporalidad. Sigue una secuencia de Temporalidad. etapas, tiempo, ¿ya? Entonces, Ya, Miss. ¿cuál sería, con cuál deberías iniciar? Los casos más agudos, Miss. Ya, los casos más agudos, luego, Especies en vías de extinción. ya las especies en vías de extinción, Programas para evitar la extinción, Miss. los programas, y luego, Preocupación de la comunidad científica. preocupación de la comunidad científica. A ver,
Primero voy a ver las especies en vías de extinción, digo los casos más agudos, luego conozco las especies, luego propongo un programa y recién ahí veo la preocupación de la comunidad científica. No, especies en vías de extinción. Ya, ya, conozco las especies que están en vías de extinción. Luego, ¿Ya? Los casos más agudos. los casos más agudos, ¿no? Los animales que están Ujú, mayormente para extinguirse. Luego, sí. Preocupación de la comunidad científica. preocupación que tiene la comunidad respecto a sus casos agudos. Ujú, y programación para evitar la extinción. Bien. Y luego propongo programas para evitar la Ujú. extinción. Exacto. Ese La, es. ¿Y cuál sería mi alternativa? la mis. La A. ¿Ya ven? ¿Te das cuenta que lo Sí, mis, primordial gracias. en estos ejercicios es determinar el criterio de jerarquía o no? Sí, mis. O mejor dicho, claro, los criterios que yo debo de tener en cuenta para reordenarlas. Ujú, ¿Ya? sí, Muy bien. ya, Seguimos. mis. Manayo. Gracias. Gracias, Rocío. Manayo, la 2. Sí, Miss. Igual que Rocío, ¿ya? Me lees primero cada una de las oraciones y luego me determinas qué criterio has usado, ¿sí? Y cuál sería el orden correcto. Eh, Uno, dice, por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno. 2. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Su espesor es de 1 micra en el centro y aumenta progresivamente hasta alcanzar en los márgenes el valor de 2,4 micras. Aproximadamente su volumen medio gira sobre las 85 micras cúbicas. 4. El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tiene núcleo. 5. El diámetro mide aproximadamente 8 micras. 1 micra es igual a 1 milésima de milímetro. Muy bien. ¿De qué nos habla sobre el glóbulo rojo y las características que presenta? ¿Qué criterio empleamos acá? De jerarquía, Miss. Acá no entra jerarquía, porque te está detallando las características que tiene el glóbulo rojo, pero va de lo general a lo particular. La generalidad, entonces, Exacto. Muy bien. Entonces, ¿con cuál de las oraciones yo inicio? con la 2, Miss. Con la 2, ya. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. ¿Ya? ¿Cuál le debería de seguir? La 5, Miss. La 5 dice el diámetro mide aproximadamente 8 micras. Una micra es igual a 1 milésima de milímetro, ¿ya? Luego, La 3, Miss. la 3, su espesor es de 1 micra en el centro. Sí. La Hasta alcanzar, dice, en los márgenes del valor de 2,4 micras aproximadamente y su volumen medio gira sobre las 85 micras cúbicas. Ya, a ver, ¿cuál le debería seguir? la 1, Miss. La 1.
Por tanto, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el de transporte de oxígeno. ¿Tiene algo de relación con ello? Una buena pregunta. Como está recién tercero, nunca lo han hecho todavía. 120. Mira, 120 chicos, sobrepasa ya. Acá no sabe. ¿Será ¿Sí, esa la Miss? relación? ¿Tiene relación? Recuerden que una idea con otra debe de relacionarse. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? No, Miss, ahí ya no tendría. No tendría lógica. Entonces, ¿con cuál debería ser el orden? Primero, obviamente, sí o sí, tengo que iniciar con la 2, ¿no? Donde me dice o me da la definición sobre el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. Luego digo que el diámetro de ese disco bicóncavo que me habla sobre el glóbulo rojo mide, dice, aproximadamente 8 micras. Luego me sigue hablando sobre ese disco, que sería la 3, para luego determinar que el glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos no tienen núcleo, para finalmente decir que en base a ello, ya que no tienen núcleo, se considera como una célula altamente especializada y su propiedad es el transporte de oxígeno, ¿ya? Ese debería ser el orden. Entonces, ¿cuál debería ser mi alternativa correcta? La A, Miss. La A. ¿La A será? Ya estamos sobre la onda. Sí, Miss. No, es la E. Manayo, es la E. La respuesta Disculpe, Miss, correcta sí, es la E. es la E. Ya recuerden, debe de tener una secuencia lógica. Muy bien, seguimos. A ver, Aarón. Sí, mismo, así es. Aarón, la literatura clásica dice. A ver, léeme cada una de las oraciones. No, la literatura clásica. En el primero está Homero, en la segunda, manifestaciones literarias de la época, y en el tercero está contexto histórico, social del clasicismo, y en el cuarto está literatura clásica griega. Muy bien. ¿Qué criterio empleo yo para poder reordenar este ejercicio? Bueno, en criterio mío, bueno, a mi entender sería la orden de la D, ¿no? En contexto histórico social del clasicismo. Ya, Por esa pero ¿bajo orden, qué criterio reordenas estos ejercicios? ¿bajo qué criterio? Bueno, ahí en el contexto histórico ya como poniendo manifestaciones, ¿no? En el segundo ya sería las manifestaciones porque da a conocer los sucesos, los sucesos históricos que ha pasado, ¿no? Pero sería bajo el criterio de temporalidad, De sesión. temporalidad, bajo el criterio de temporalidad, ¿no? Porque yo voy a reordenarlo, sí, recorro la etapa cronológica. Entonces, a ver, ¿con cuál iniciaron? Del orden de la D3, Primero, luego, conozco el contexto histórico-social del clasicismo. ujú, Primero, conozco el contexto histórico o primero debería de conocer la literatura clásica griega. ujú, ujú. Em, entonces, Primero conozco la literatura clásica griega, ¿cierto? Porque de eso me está hablando. Para luego determinar qué cosa, su contexto histórico, social, ¿de quién? Del clasicismo. ujú, Luego, ¿cuál le seguiría? por ejemplo, la 4 sería la 3, ya el contexto, ¿no? Sacando todo ya Claro, ya. en Luego de la 3, global. Mm,
sería ¿cómo se llama? La 1. La 1. Hablas de Homero y luego hablas sobre su manifestación literaria. No, perdón. Sería la 2 de manifestaciones. La manifestación es acerca de la base Literarias. de lo global. De lo global ya que Y, ha y, pasado. y finalmente Primero, de Homero. ¿Ya? Aarón, ¿cuáles son tus apellidos? Bendezú, Bendezú. Mergildo. Bendezú, disculpa. Bendezú, Mergildo. Mergillo. Mergildo. Mergildo. Ajá. Aarón, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y el último, a ver, para irnos, la cultura inca, el sistema numérico, extensión territorial, economía y sociedad y ubicación geográfica. ¿Qué conozco primero? La ubicación Geográficamente. geográfica. Luego conozco la extensión territorial, ¿cierto? Luego el sistema numérico, ¿cierto? Y finalmente la economía y sociedad alternativa a la ley. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. Si no hay consultas, no hay dudas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.